10 principios para construir una economía conforme a la doctrina católica. En mis intervenciones públicas, pues múltiples veces he criticado con dureza, porque se lo merecen, al comunismo y al liberalismo, que son ideologías nefastas, contrarias a la fe católica. Y asimismo ideologías irracionales desde un punto de vista económico, ¿no? Lo cual puedo perfectamente justificar como economista. Pues bien, dicho eso, ahora quiero tomar un ángulo más propositivo, en términos no meramente de criticar cómo no debería ser un orden económico, sino estableciendo cómo sí debería ser un orden económico, conforme a la doctrina católica. Cabe precisar aquí que no se trata de presentar una especie de receta técnica exacta de qué políticas económicas hay que poner con todo el grado de especificidad, sino de establecer los principios que deberían seguir las distintas propuestas que puedan genuinamente estar en un marco católico. Desde esa perspectiva, sigo lo que dice Juan Pablo II en la Sollicitudo Rei Socialis, 1987, numeral 41, abro cita. La doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología, y especialmente de la teología moral. La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal. No propone sistemas o programas económicos. Fin de cita. Lo que se quiere decir con esto es que no es propio de la labor de la Iglesia decir cuánto debe ser la tasa de interés de referencia que debe establecer el Banco Central, o si tiene que haber un Banco Central. No es parte de la doctrina social de la Iglesia decir cuál tiene que ser la cotización del dólar o del Bitcoin, o si hay que invertir aquí o hay que invertir allá, o si hay que aplicar un impuesto que sea el tanto por ciento del PBI, o si el gasto total de gobierno debe ser tanto por ciento del PBI, etc. No es parte de la doctrina católica establecer esa especificidad técnica, pero sí se trata de establecer unos principios que deban ser respetados en cualquier orden económico que se configure. Y desde esa perspectiva, el magisterio de la Iglesia puede condenar, y de hecho ha condenado, determinados sistemas económicos que encuentra que colisionan con estos principios, en particular el comunismo marxista y el capitalismo liberal. Pasemos pues a establecer los 10 principios conforme a los cuales establecer un orden económico desde una perspectiva católica. Primer principio, primero Dios. Ya lo decía Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será dado por añadidura. Entonces, primero Dios, luego lo demás. El orden económico que debe constituirse debe ser teniendo primero en cuenta a Dios, lo demás vendrá por añadidura. Esta es la enseñanza del magisterio de la Iglesia, no se trata de la opinión particular mía. Cada uno de estos 10 principios va a ser justificado apelando a textos magisteriales. Así, Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, numeral 41, dice: la obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos. Nótese el contraste con lo que dicen los liberales. Por ejemplo, Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo, liberales españoles, en su libro El liberalismo no es pecado, curioso título, dicen que para el liberal lo primero ante todo es la libertad. Pues bien, acá tiene Juan Pablo II diciendo, no, previo a la libertad lo primero y más importante es Dios. Y la libertad condicionada a ese principio previo y con primacía, que es Dios. Entonces, se trata de constituir un orden económico como ciudad de Dios, como ya decía San Agustín en su famosa obra de este título. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios construyó la ciudad del mundo. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo construyó la ciudad de Dios. El comunismo y el liberalismo son ese amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. En cambio, acá lo que queremos plantear en línea con la doctrina social de la Iglesia es construir la ciudad de Dios. Segundo principio, orden moral. Tanta gente, lamentablemente entre ellos varios católicos, dicen esa frasecita cliché: yo soy liberal en lo económico pero conservador en lo social, o liberal en lo económico
pero conservador en lo moral. Lo que hay que decir es que esa gente está confundida en lo mental. ¿Por qué? Porque no hay un mundo económico que sea separable de lo moral. Un principio de la doctrina social de la Iglesia es que el orden económico debe regirse por los parámetros morales. No son cuestiones independientes. Así, Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, numeral 36, apunta: no es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor, cuando está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más, no para hacer más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin a sí mismo. Por esto es necesario esforzarse por implantar estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones de consumo, de los ahorros y de las inversiones. Hago un paréntesis ahí en la cita. Nótese, Juan Pablo II está hablando de cómo el orden moral debe ser determinante para las decisiones de consumo, ahorro e inversión. No dice, bueno, hay lo moral y ahí conservamos los valores, y en lo económico sí, cada uno libremente como le dé la gana. No es esa la enseñanza de la Iglesia. Sigo citando. A este respecto no puedo limitarme a recordar el deber de la caridad, esto es el deber de ayudar con lo propio superfluo y a veces incluso con lo propio necesario, para dar al pobre lo indispensable para vivir. Me refiero al hecho de que también la opción de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro, es siempre una opción moral y cultural. Dadas ciertas condiciones económicas y de estabilidad política absolutamente imprescindibles, la decisión de invertir, esto es, de ofrecer a un pueblo la ocasión de dar valor al propio trabajo, está asimismo determinada por una actitud de querer ayudar y por la confianza en la providencia, lo cual muestra las cualidades humanas de quien decide. Esto no es algo exclusivo de San Juan Pablo II, sino que también lo proclama el Papa Benedicto XVI, en su discurso a los miembros de la Unión de Industriales de Roma, el 18 de marzo de 2010, abro cita. Es importante saber vencer la mentalidad individualista y materialista, que sugiere desviar las inversiones de la economía real para privilegiar el uso de los propios capitales en mercados financieros, con vistas a rendimientos más fáciles y rápidos. Me permito recordar que, en cambio, los caminos más seguros para contrastar la decadencia del sistema empresarial del propio territorio consisten en entrar en red con otras realidades sociales, invertir en investigación e innovación, no practicar una competencia injusta entre empresas, no olvidar los propios deberes sociales e incentivar la productividad de calidad para responder a las necesidades reales de la gente. O sea, Benedicto XVI lo que está diciendo es que no basta la mera búsqueda de la máxima rentabilidad de las inversiones privadas para estructurar el orden económico, sino también que es necesario tener en cuenta esas otras dimensiones que se acaba de mencionar. Tercer principio, no al consumismo. El consumismo, el hedonismo nos mete en una vorágine materialista en nuestro sistema económico que no es conforme a la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, en un orden económico conforme a la visión católica, debe haber determinadas restricciones y regulaciones a este respecto. Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, numeral 36, apunta: se pueden crear hábitos de consumo y estilo de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual. De este modo, la capacidad innovadora de la economía libre termina por realizarse de manera unilateral e inadecuada. La droga, así como la pornografía y otras formas de consumismo, al explotar la fragilidad de los débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se ha venido a crear. Fin de cita. Así, por ejemplo, el especialista en neuromarketing, Néstor Braidot, refiere que las estrategias de marketing más efectivas son aquellas que apelan al hedonismo y a la compra por impulso. Se trata de aplicar sofisticadas técnicas para explotar en el fondo nuestra debilidad. No es una coincidencia que la mayor parte de la publicidad sea hasta semipornográfica, si no es que pornográfica en ocasiones. Cuarto principio, regulaciones al mercado. Esta visión de que basta el libre mercado y que no se requiere poner regulaciones no es propia de la doctrina social de la Iglesia. Debe haber ciertas regulaciones, como dice Juan Pablo II, numeral 42 de la Centesimus Annus. Si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido marco jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral,
y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. O sea, la respuesta de si el capitalismo sería un buen sistema. Entonces, nótese cómo Juan Pablo II está exigiendo aquí como condición para dar una especie de venia o permisión a cierto orden capitalista, es que no se puede dejar al mero libre mercado de las solas leyes de la decisión privada económica, sino dice que tiene que estar encuadrado en un marco jurídico. No habla meramente de que, hay que hacer que la gente sea moral y libremente ellos decidan conforme a la moral. No. No habla solo de la libertad moral de los individuos, habla de marco jurídico. Esto implica poner leyes que son independientes de la decisión de cada cual. Porque una vez que hay una ley, una estructura jurídica, pues tú quieras hacer o no quieras hacer, la ley obliga. Y habla de este marco jurídico que ponga en el centro lo ético y lo religioso. Asimismo, el Dicasterio para el Servicio y el Desarrollo Humano Integral, que es una comisión del Vaticano, en su documento Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, del 17 de mayo de 2018, numeral 13, apunta: es asimismo evidente que ese potente propulsor de la economía que son los mercados es incapaz de regularse por sí mismo. De hecho, estos no son capaces de generar los fundamentos que les permitan funcionar regularmente: cohesión social, honestidad, confianza, seguridad, leyes, ni de corregir los efectos externos negativos, diseconomy, para la sociedad humana: desigualdades, asimetría, degradación ambiental, inseguridad social, fraude, etc. Entonces, los mercados no se regulan a sí mismos. Los mercados requieren de instancias externas de regulación. Quinto principio: justicia social. Normalmente los liberales desdeñan mucho la noción de justicia social, pero esta es explícita en el Magisterio de la Iglesia. Nada más y nada menos que el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, el resumen oficial de doctrina, en el numeral 2426 nos dice: la actividad económica dirigida según sus propios métodos debe, no dice puede, no dice que es opcional, dice debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social. Justicia social es una exigencia de cómo construir una economía según la visión católica. Sexto principio: apoyos subsidiarios. Se debe dar apoyos a las personas que estén en situación de desventaja, o incluso los agentes privados o empresas que estén en alguna situación de vulnerabilidad y que puedan requerir de tal apoyo. Así, Juan Pablo II en la Centesimus Annus dice: el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. Entonces, en principio la libre empresa debe funcionar por sí misma, pero si hay momentos de crisis generalizada, como por ejemplo el contexto de la pandemia, es parte del deber del Estado dar esos apoyos subsidiarios en ese tipo de situaciones. Sostener y ayudar a las empresas, no asfixiarlas con impuestos, por ejemplo, cuando son empresas jóvenes que están naciendo o cuando están en contextos complejos como pandemia. Incluso dar apoyos como créditos o subsidios en tales circunstancias. Los apoyos subsidiarios implican este cuidado del cuerpo social. Cuando hay miembros que son más débiles o vulnerables, se los cuida de forma más especial. Al mismo tiempo, principio número 7, no al estatismo. Se está hablando aquí de instancias de intervención del Estado, pero no de estatismo, no de que el Estado controle la economía. Como dice el Papa Pío XI en la Quadragesimus Annus de 1931, numeral 79. Es una injusticia y al mismo tiempo un mal grave y un atentado contra el orden moral el asignar a una asociación más grande y más alta lo que asociaciones más reducidas y subordinadas pueden hacer. Porque toda actividad social debería, por su misma naturaleza, ayudar a los miembros de su cuerpo social y jamás destruirlos ni absorberlos. El socialismo marxista, que plantea que el Estado tome la posesión de los medios de producción, el control de los medios de producción y que no haya empresa privada, es contrario a este principio enseñado por Pío XI. Porque un Estado socialista que absorba la producción, que controle la producción, lo que estaría haciendo sería anular la iniciativa privada de instancias más pequeñas, como serían las empresas o las iniciativas
de emprendimiento de los individuos. Y en cierto modo ahí se limita también el ejercicio o la manifestación de la dignidad humana, porque una persona libremente puede querer realizar un emprendimiento empresarial, pero si el Estado lo absorbe todo, esto no es factible. Bueno, eso es contrario a este principio de subsidiariedad que aquí está fundamentando o explicitando Pío XI. Octavo principio, la asistencia social. En un sistema económico conforme a la visión católica debe haber instancias de asistencia social. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2433. La sociedad debe, no dice puede, no dice que es opcional, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. No dice, simplemente tú deja el libre mercado ahí, cada uno que vea si consigue empleo libremente, las libres transacciones con el empresario, que no haya salario mínimo ni regulación, cada uno se la arregla con la suya. Eso no dice. El catecismo dice que debe, o sea, se tienen que establecer ciertos mecanismos a nivel social, no meramente individual, porque dice la sociedad, para procurar el empleo de la población. Juan Pablo II, en el numeral 19, la Centesimus Annus, profundiza. Se trata de evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia. Un sólido sistema de seguridad social, la previsión social en caso de desempleo, dentro de este contexto deberían preservar el trabajo y la condición de mercancía y garantizar la posibilidad de realizarlo dignamente. Fin de cita. Entonces acá se habla, por ejemplo, del tema de la previsión social en caso de desempleo. O sea, que si una persona está desempleada, haya algún tipo de garantía económica para que pueda pues sobrevivir algunos meses, algún tiempo. Esto no es lo mismo a automáticamente decir que hay que mantener a los vagos, porque existen diversas formas en que se pueden plantear los sistemas de previsión social en caso de desempleo. Por ejemplo, en ciertos países europeos donde esto funciona de forma más eficiente, se pide a las personas que reciben un subsidio mientras están desempleados que muestren evidencia de que se encuentran buscando trabajo, de que se encuentran enviando su currículum a empresas para que puedan ser contratados. Y asimismo estos subsidios no son eternos, son temporales, son bajo un tiempo, no es que y de forma indefinida se va a mantener a alguien que no busca trabajo, sino se trata de dar un apoyo a una persona que habrá caído en alguna situación de desempleo por alguna circunstancia, pero mientras esta persona se mantiene buscando trabajo. Ahora bien, también hay casos de personas que pueden tener limitaciones graves que le impidan realizar un trabajo bajo condiciones normales. Por ejemplo, alguien que quede en incapacidad absoluta, alguien que quede físicamente paralítico. ¿Qué vamos a decir? ¿Que vaya a competir en el libre mercado para ver si consigue trabajo? Eso sería un absurdo, ¿no? Tiene que establecerse ciertos mecanismos de asistencia social para esos casos. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, que tantos critican y tan pocos han leído, se llenan la boca diciendo cosas sin llenarse los ojos de haber leído las letras, en el numeral 186 dice: hay un llamado amor ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos. Hay además un amor imperado, aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. Es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ejerce un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. La política, bien llevada, conforme a una perspectiva cristiana, sin corrupción, con orden, con amor, con sabiduría, es la forma más alta de caridad en el marco de este mundo a nivel social. Entonces, no pensemos que la caridad cristiana se reduce a darle plata a los indigentes que te encuentras en la calle. Más alto es el llamado a transformar el orden económico para que cada vez haya menos personas en esta situación de indigencia y abandono. Claro que está muy bien ayudar a la persona en situación de indigencia si uno ve pues que lo requiere, pero más importante es construir un sistema económico en que esas situaciones se den cada vez menos y en que se ayude a las personas a insertarse en el sistema productivo, o se den apoyos a aquellas personas que tengan limitaciones muy graves fuera de su voluntad.
porque esos casos también los hay. Por ejemplo, se dice que no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar, pero si una persona está absolutamente desnutrida y está a punto de morir de hambre, ojo, primero dale pescado y luego le enseñas a pescar. O sea, hay algunas situaciones urgentes las cuales hay que atender, porque está bonita esa frase, sí, de que hay que enseñar a pescar, pero, por ejemplo, hay niños que están tan malnutridos que tú les puedes dar las mejores clases del mundo para educarlos, pero están tan malnutridos que sus cerebritos no les permiten absorber bien. Entonces necesitan comer buen pescado para que con mejores nutrientes sus cerebros estén mucho más funcionales para ese respecto. Entonces la asistencia social es necesaria en un orden económico conforme a la fe católica. Pero aquí viene el noveno principio, principio 9. Asistencia sí, asistencialismo no. Se trata de focalizar la asistencia social en condiciones necesarias y, para el caso de personas adultas, implicar corresponsabilidades, que quien recibe asistencia social tenga una responsabilidad, así como por ejemplo en esas compensaciones por desempleo, que quien esté en desempleo pueda recibir un subsidio de desempleo, pero tiene que demostrar que está buscando trabajo o que se está capacitando para mejorar sus habilidades y ser más competitivo en el mercado laboral, como también se hace en algunos países en Europa. Entonces, esto de decirle sí a la asistencia, pero no al asistencialismo, es también propio de la visión católica, como dice Juan Pablo II, abro cita. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas, más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Entonces el catolicismo es contrario al asistencialismo. No se trata de ver a los pobres simplemente como mascotas, que hay que darle plata y alimentos y ya está, ahí los tenemos. No, hay que verlas como personas a las cuales hay que apoyar para que ellos mismos puedan potenciar sus capacidades, insertarse productivamente en la sociedad e ir saliendo de la situación de pobreza. ¿Ok? Al mismo tiempo que habrá que dar asistencia en los casos más extremos y necesarios. Décimo principio, llegamos al décimo. El destino común de los bienes. Ciertamente la fe católica reconoce y defiende el principio de propiedad privada, pero no desde la perspectiva individualista que proclama el liberalismo, sino afirmando también la responsabilidad social que hay en la propiedad privada. Así Juan Pablo II apunta: Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Esta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana. Entonces, Dios no estableció la tierra con un conjunto de parcelas que le pertenezcan a cada uno. Se le ha entregado al conjunto de los hombres. Ciertamente la propiedad privada es buena y necesaria para un buen manejo de esos recursos, pero no debe ser un absoluto tal que impida el que se dé garantía de que todas las personas puedan acceder a cubrir sus necesidades básicas. Es una absoluta aberración el que tengamos un mundo en que se produce suficiente alimento para que todas las personas del mundo puedan estar razonablemente bien alimentadas, cubriendo sus necesidades básicas de alimentación, y al mismo tiempo en el que hay gente que muere de hambre. El economista indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, ha encontrado esto en sus investigaciones, que el problema del hambre en el mundo no es de producción, no es de que falte alimento, sino de distribución. Hay suficiente alimento, pero hay gente que se muere porque se distribuye mal. No podemos seguir permitiendo esto. Hay que hacer pactos de supervivencia para que absolutamente ninguna persona en el planeta muera de hambre. Finalmente, cito al Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, numeral 121. Entonces, nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. O sea, lo que se quiere decir aquí es que no se puede estar perpetuando situaciones en las cuales sistemáticamente haya personas que mueran de hambre, que mueran sin vivienda. Si tenemos los recursos suficientes para cubrir esas necesidades y ello no se hace, pues eso es un orden irracional. Eso es un extremo de inmoralidad y eso no se puede permitir. Entonces tenemos unos lineamientos de 10 principios conforme a la fe católica para construir una economía. Si se realizasen propuestas
de política económica más en línea con esto, en lugar de en línea con las nefastas ideologías del comunismo y el liberalismo, tendríamos un mundo muchísimo mejor. No necesitamos más liberalismo, no necesitamos más comunismo. Lo que necesitamos es más catolicismo. Muchas gracias.